Parlamentario Confederal Unidas Podemos tiene la palabra el señor Guijarro. Muchas gracias, presidente. Bien, con respecto a este punto del orden del día, quisiera empezar hablando un poco de cómo hemos llegado a esta situación, ¿no?, donde todos consideramos que esto era un impuesto muy necesario, pero llevamos 10 años o más discutiendo sin implementarse, ¿no? Yo creo que la explicación a por qué hemos llegado a este punto viene o puede venir de la teoría de juegos. La teoría de juegos, no sé si ustedes conocen algo de esto, pero una teoría desarrollada sobre todo en los años 50, en el contexto de la Guerra Fría, que precisamente se preocupaba por tratar de responder a una pregunta primigenia, lo que entonces se llamó el dilema del prisionero, según el cual pretendían explicar cómo es posible llegar a determinados escenarios de salida cuando todos los actores implicados en ese escenario están en contra de que el mismo se dé. La teoría de juegos lo que viene a decir es que la suma, el acumulado de acciones de estos actores puede desembocar en este tipo de escenarios donde todos pierden, ¿no? Bien, la teoría de juegos, como digo, viene a explicar muchas de estas, digamos, de estos dilemas, no solo el dilema del prisionero, pero en general también viene a explicar el por qué este impuesto no se termina de implementar. Y básicamente lo que nos diría la teoría de juegos en este caso es que falta una masa crítica, dicen ellos en términos técnicos. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras no haya países que den el paso, no hay un incentivo de ninguno de los países para dar el paso. Entonces, esto que parece un trabalenguas, en el fondo lo que describe es una especie de bucle perverso según el cual no es posible avanzar, pese a que hay un acuerdo de la necesidad de esos avances, sencillamente porque nadie da ese paso y no se logra alcanzar eso que los economistas de teoría de juegos llaman una masa crítica. Bien, ¿por qué digo todo esto? Porque finalmente en este impuesto hemos alcanzado la masa crítica. La masa crítica se llama Italia, Alemania, Francia y ahora España. Es decir, los 4 países más grandes de la zona euro acaban ya de anunciar, con la incorporación de España a este impuesto, acaban de anunciar un avance en este sentido. Por lo tanto, rota esa masa crítica, lo que ahora esperaríamos es que esos actores que no han tenido ningún incentivo para dar el salto e imponer, digamos, impuestos de estas características, ahora lo van a tener. Ahora ya lo van a tener, porque va a ser muy difícil para un país relativamente pequeño de la Unión Europea no seguir la estela que marquen los 4 grandes países. Y por eso creo que aquellos grupos parlamentarios que han venido defendiendo la posición de que no es posible dar ese salto mientras no lo demos todos, bueno, pues les invito a que lean sobre teoría de juegos, ¿no?, y que descubran, ¿no?, en esa interesante lectura cómo es posible dar esos saltos en estos contextos, ¿verdad? Y en ese sentido seguimos, nada de los argumentos que hemos escuchado nos mueve de nuestra posición de que este es un impuesto cuando menos inoportuno. Se ha hablado mucho del problema de la espera. Veo a mi buen amigo el señor Guijarro de Podemos muy preocupado porque se lleva muchos años y el impuesto no se saca. Mire usted, señor Guijarro, probablemente es que cuando una acción se lleva muchos años sin llevar a cabo por un conjunto de actores es porque empiezan a darse cuenta que tal vez la acción no haya que llevarla a cabo. Es cierto que en los últimos meses varios países de la Unión Europea, usted dice grandes, con muy mala suerte en todos los casos, con muy mala ejecutoria, han empezado a poner el impuesto más por motivos ideológicos que otra cosa, y luego le explicaré por qué. Es cierto, pero también creo que empieza a tener usted una visión europeocentrista. Es decir, yo creo que Europa está perdiendo el centro de gravedad en el mundo, no empezamos a ser ejemplo casi de nada, y entonces basarnos en los errores que está cometiendo Europa también en materia tributaria para sostener más errores que vamos a cometer nosotros, pues me parece que no es la línea, ¿no? No le voy a recordar lo que dije en tribuna en su momento, en el Pleno. Sabe usted que este impuesto Suecia lo abandonó, Italia y Francia no está funcionando. De hecho, usted mismo reconoce que Francia no le falla porque, claro, no ha grabado los derivados y entonces la especulación no cesa. Oiga, pues más fácil, prohíban la especulación. Están ustedes en el Gobierno. Es que ustedes parecen la oposición a un sistema que ustedes gobiernan. Prohíban la especulación si creen que eso es lo que hay que hacer, pero no metan impuestos. Bien. Nosotros nos opusimos, lo dijimos, por básicamente 3 problemas. Esto incrementa el coste de capital y nosotros necesitamos capital abundante para que haya,
para la inversión y para recuperar el empleo, por la deslocalización. Y ya no le voy a hablar de la deslocalización de empleos, sino que les voy a hablar de la deslocalización de empresas. Estamos grabando empresas españolas, con lo cual es tan fácil como hacerse portugués, evitar el empleo. Es tan fácil como hacerse portugués, que gracias a Dios, como siempre hemos dicho, menos mal que nos queda Portugal, lo tenemos muy cerquita y se pueden emprender acciones en España. Pero mire, señor Guijarro, lo que no puedo admitirle es que el guante de expliquen ustedes el gasto social, dónde van a recortar. Vamos a ver, es que nosotros somos, se lo digo así en serio, Vox es el grupo parlamentario que viene a salvar el estado del bienestar. Porque ustedes lo conducen a la ruina. Claro, es que ustedes lo conducen a la ruina, porque lo están haciendo insostenible. Nosotros decimos, oiga, vamos a hablar de qué gastos no son necesarios precisamente para poder sostener el estado del bienestar y vamos a ver qué impuestos son necesarios para que la actividad económica sea abundante y sea próspera. Subir impuestos no siempre sube la recaudación. Claro, es que yo llevo toda la mañana, y perdónenme la vehemencia, estudiando que hay que subir impuestos y subir impuestos. Es que a lo mejor hay que bajarlos y aumentamos la recaudación. Es que nadie hace esa reflexión. Si lo que necesitamos es aumentar la recaudación, no subir impuestos, a lo mejor hay que hacerlo. Pero es que lo que no podemos es, cada vez que necesitamos dinero, es pensar, primero, no plantearnos nunca si podemos reducir algunos gastos y hacer una mejor eficiencia. Y no plantearnos tampoco nunca cómo aumentar la recaudación. No, vamos a lo fácil, subir impuestos. Como el que no llega a fin de mes y le puede girar una factura al jefe. Claro. Ya, pues no funcionan así las cosas. Y nuestros jefes, no se nos olviden, son los contribuyentes. Miren ustedes, Banco de España no lo recomienda, la Comisión Nacional no lo recomienda. Esto puede que sea un error de la Unión Europea. Gran Bretaña y Estados Unidos no lo aplican. ¿Cómo vamos a competir en los mercados de capitales con esos dos gigantes? Claro, pero como Europa ha decidido, y lo siento mucho, señores, empequeñecerse la gran Europa, pues mire. Sobre el tema de los lobbies, hombre, si usted llama lobbies a las asociaciones empresariales, pues me parece muy bien, señor Guijarro, pero yo llamaría lobbies a los sindicatos de clase. Claro. O sea, nosotros, en el ejercicio de nuestras funciones, en esta Cámara recibimos, y perdóneme la chulería, ¿a quién nos pete? Y yo recibo sindicatos y recibo asociaciones empresariales. Por último, agradecemos que en el caso de 13 enmiendas que planteamos, que coinciden, porque nosotros hemos coincidido mucho, y lo voy a decir en alto, para que lo escuchen los votantes, los electores, coincidimos mucho con CES, con muchas enmiendas con Ciudadanos, con Junts per Cat y con el Popular. Digo, porque luego la gente se piensa que nosotros nos hemos aterrizado en una nave espacial y somos unos partidos totalmente muy razonables, mucho más razonables que con los que no coincidimos, ¿no? También coincidimos con PNV, pero ha retirado la enmienda con la que coincidimos, a lo mejor porque coincidíamos, no lo sé. Bien, en cualquier caso, agradecemos al Partido Socialista que 3 de nuestras 13 enmiendas propongan una transaccional para ser aceptadas. Muchas gracias. Muchas gracias.